Un santo para cada día. De octubre, Santa Teresa de Jesús, fundadora, año 1582. Algunos hacen derivar el nombre Teresa de la palabra griega terizo, que se traduce por cultivar, y entonces significaría la cultivadora. Otros lo hacen derivar de la palabra terao, cazar, y entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa, cultivadora de virtudes y cazadora de almas, para llevarlas al cielo. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI lo declaró junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Sus padres fueron Alonso y Beatriz. En su casa eran 12 hijos, 3 del primer matrimonio de don Alonso y 9 del segundo, en el cual nació Teresa. Ella y Rodrigo, su hermano, de niños eran muy aficionados a leer vida de santos, y se emocionaron al saber que los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo, así que dispusieron irse a tierras de maometanos a declararse amigos de Jesús, y así ser martirizados y conseguirse un buen puesto en el cielo. Afortunadamente por el camino se encontraron con un tío suyo que los devolvió a su hogar. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella dice en su autobiografía: cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme de sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya, y si quisiera ser ella mi madre en adelante, y lo ha hecho maravillosamente bien. Sigue diciendo ella: por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Providencialmente una persona piadosa puso en mis manos las cartas de San Jerónimo, y allí supe por boca de tan grande santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. Él, que la quería muchísimo, le respondió: «Lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto». La joven sabía que el esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa, y entonces se fugó de la casa. Dice en sus recuerdos: «Aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos». La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde hizo sus 3 primeros juramentos de votos de castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad carmelitana, se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y éste se agravaba. Su padre la llevó a su casa y fue quedando casi paralizada, pero esta enfermedad le consiguió un gran bien, y fue que tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar su vida. Se llamaba El alfabeto espiritual, por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel libro, empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. A los 3 años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación, y de la manera más inesperada recobró la salud. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento
que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. En aquellos tiempos había en los conventos de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo recibiendo visitas, y Teresa pasaba horas charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su sabrosa conversación, y esto le quitaba el fervor en la oración y no la dejaba concentrarse en la meditación, y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar de orar tanto. A ella le gustaban los Cristos bien chorreantes de sangre, y un día al detenerse ante un crucifijo muy sangrante le preguntó: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le pareció que una voz le decía: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad, y Dios en cambio le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. En aquella época del 1500, las comunidades religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, lo cual ayudaba mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de las Carmelitas de Ávila tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba: «La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad». Una idea luminosa. Un día, una sobrina de la santa le dijo: «Lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas». Santa Teresa consideró esta idea como venida del cielo y se propuso fundar un nuevo convento, con pocas hermanas, pero bien fervorosas. Ella llevaba ya 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para ello, San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán, y el obispo de la ciudad, San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán, y el obispo de la ciudad apoyaron la idea. El provincial de los carmelitas concedió el permiso. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresa no era mujer débil como para dejarse derrotar fácilmente. Se consiguió amigos en el palacio del emperador y obtuvo una entrevista con Felipe II, y éste quedó encantado de la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas que ella tenía, y ordenó que no la persiguieran más. Y así fue llenando España con sus nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitas y muy pobres en cada casa, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. Se ganó para su causa a San Juan de la Cruz, y con él fundó los carmelitas descalzos. Las carmelitas descalzas son ahora, por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió unas obras que se han hecho famosas: su autobiografía titulada El libro de la vida, El libro de las moradas o Castillo interior, texto importantísimo para poder llegar a la vida mística, y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante su experiencia espiritual. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como textos clásicos en la literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, que era 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en este día empezó a regir el cambio del calendario, cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para reparar un error que venía desde muchos años atrás. Santa Teresa, pídele a Dios que nos conceda a nosotros algunas de las cualidades que a ti te concedió. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obedecer.